Buen día, Lucas. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero de trabajo, Antonio Dalense. ¿Cómo está? Buen día, Antonio, buen día, Rubén. Espero que anden bien y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, ayer nos interesó hablar con Lucas precisamente por el material que ha compartido con nosotros en relación al caso Marcet. Al final, Lucas, ¿a cuántas autoridades se llevó el caso Marcet en Uruguay? Bueno, por lo pronto, la cúpula del Ministerio del Interior y la cúpula de la Cancillería. Digamos, en jerarquías políticas serían el ministro Heber, el ministro Bustillo, la subsecretaria H, que ya había renunciado en diciembre, y el fin de semana renunció también el subsecretario Maciel. O sea, las cuatro personas que habían sido interpeladas el año pasado por la oposición terminaron cayendo por el caso Marcet. Y después hay funcionarios de segundo rango que también han caído. De hecho, uno declara hoy en Fiscalía, que es el ex subdirector de Identificación Civil, que es el organismo que se encarga de tramitar los pasaportes. ¿Cuál fue el motivo para la caída de estas autoridades nacionales en Uruguay? ¿Cuál fue el vínculo, la omisión en las acciones respecto del caso Marcet? Bueno, habría que separar ahí la primera caída, que es la de H, que es la subsecretaria, digamos que cae. Eso fue apenas terminada la interpelación, unas pocas semanas después. Ella tuvo una reunión con el abogado de Balbi en Cancillería, que es una reunión bastante comprometedora, digamos, porque hay como varias versiones de qué sucedió. En realidad hay una versión de Balbi y de ella, que es la misma la que está dando en Fiscalía, como que no pasó nada y solamente ahí se averiguó un tema de envío de valija diplomática. Pero después, esta otra segunda ola de caídas tiene más que ver con un mal manejo, digamos, de lo que sucedió para ocultar la información ante la interpelación, ante la oposición y ante la población, digamos. De hecho, hay que dividir, hay como dos causas que se están abriendo en este momento en Fiscalía. La primera sí refiere específicamente a posibles delitos vinculados a la entrega del pasaporte, y la segunda tiene que ver con las denuncias que hace ahora la subsecretaria H, de las cosas que ella dice que le hicieron ocultar o que quisieron ocultar para no comprometer al gobierno. O sea, hay como dos líneas de delito. Esta otra segunda parte, que es la más complicada, se está abriendo y todo indica que podría llegar al presidente de la República. Ahora, cierto, es bien complicada la situación del gobierno de la calle, de Paula Calle, porque sus principales autoridades que tienen que velar por, primero, digamos, la seguridad interna, el Ministerio de Gobierno, y segundo, la posibilidad de que el narco no huya, la Cancillería también implicada. ¿Cuánto afecta esto al gobierno? Nos dice Lucas que esto incluso podría llegar al presidente. Bueno, esa de cuánto afecta, siempre lo primero que me surge ahí, hay como una duda que creo que todos los países latinoamericanos siempre se terminan haciendo, que es, nada, el nivel de politización de la mayoría de la población eh, tal vez sea más bajo del que uno piensa. Entonces, digamos, estos son temas de corrupción o de presunta corrupción que se está investigando. Si eso, toda la población está atenta, o si toda la población termina decidiendo un voto, o si los niveles de aprobación del presidente, que son altos, han sido altos desde que empezó su gobierno, es un presidente que manejó muy bien la pandemia, y comunicacionalmente la manejó muy bien, y está con niveles altos comparados con gobiernos anteriores a esta misma altura del periodo de gobierno. No está claro, o sea, falta todavía que de este segundo escándalo surjan encuestas de opinión pública. Es probable que mueva un poco la aguja o que caiga. Pasó en diciembre con otro caso de corrupción también del jefe de seguridad de la presidencia. Pero después es como más para no sé, para politólogos eso. Si estos temas cambian o no una elección, o si incide más la economía que estos temas de corrupción, es como una discusión interesante. Este, Tenemos ahora cerca en Argentina un ejemplo de que parecía que algún escándalo cerca de la elección, como el de Insaurralde, podía perjudicar las chances del oficialismo, y sin embargo ganó Massa. O sea que hay que ver eso, es como una discusión interesante. Yo no veo que sea tan automático decir, bueno, por este caso el presidente, a esta altura podemos decir que su partido pierde la próxima elección. Es como medio apresurado todavía.
Lucas, Antonio te saluda, buen día. Si podríamos, por favor, si nos podrías refrescar la memoria y también para la gente que nos sigue acá en La Razón Radio, ¿qué dejó Marcet en Uruguay? ¿Cuál es la huella? ¿Cuál fue su actuación? Acá en Bolivia, por ejemplo, se sabe que tuvo una intensa actividad con el narcotráfico, compró un equipo de fútbol, en fin, jugó en ese equipo de fútbol. Se cambió los nombres. ¿Y qué pasó exactamente en Uruguay? ¿Qué dejó? ¿Qué sabemos? Sabemos que tuvo una causa judicial, o sea, su primera caída, digamos, es del año 2013, con un cargamento ya de marihuana. Ese episodio es importante, en el fondo, porque quizás hay múltiples conexiones de Marcet con el expresidente paraguayo Horacio Cartes. Esa tal vez sea una de las más claras, porque de hecho él cae en una zona del interior del Uruguay, junto a Papayo Cartes, que es el tío de Horacio Cartes. O sea que ya el vínculo, todo indica que el vínculo con la organización del expresidente Cartes ya estaba en 2013. Esa causa judicial va de 2013, o sea, él está preso de 2013 a 2018. Las versiones que se manejan es que en ese momento empieza en la cárcel, empieza a afianzar un vínculo con el PSC y presuntamente también con alguna organización al estilo de la Grandeta. Se empieza a convertir desde ahí, desde la cárcel, afianza todos esos vínculos. Cuando él sale, tiene otra causa judicial por un homicidio que termina siendo sobreseído. Y lo que surge de ahí, que es algo que nosotros hemos investigado en el diario y algún otro medio también, es que aparentemente él ya tenía ahí vínculos con la Brigada de Narcóticos de Uruguay. Eso surge del expediente de esa investigación por un homicidio de un amigo de él. Lo cual es una interrogante, saber cuánto mantuvo de todos esos vínculos con autoridades policiales después de eso, y si esos vínculos los llevó a una escala de la lucha antinarcótico más a nivel regional. Y después ahora en esta otra investigación nueva también aparecen más fuertes, además de los clubes que él fue fundando tanto en Paraguay como en Uruguay, como en Bolivia. Hay vínculos más directos con la Conmebol, en el sentido de que un asesor del presidente Lacalle, de hecho, eso es bien reciente, y desde la segunda causa que se está abriendo acá en Uruguay, Roberto Lafluf es como la persona que puso el presidente Lacalle en Conmebol, y una de las personas cercanas a Alejandro Domínguez, o sea que el mundo del fútbol aparece en estas cosas, en estos pequeños clubes que fue creando Marcet tanto en Paraguay como en Bolivia, que hasta ahora pensábamos que era una cuestión más vinculada, no sé, a posibles esquemas de lavado de activos. De hecho, él, cuando cae en Dubái, se mencionó en la investigación de ese momento, se mencionó que él estaba viajando para Grecia por un tema de contrato de futbolistas. Hasta ahora parecía eso, bueno, pero empieza a aparecer un poco ahora el tema de Conmebol, por lo menos en el radar de la Fiscalía Uruguaya. Empieza a aparecer esto de los vínculos a nivel de la Federación de Clubes, que ya es bastante más importante. O sea, tiene como muchas cosas que están recién, para mi gusto, se están recién empezando a saber y se tendrán que investigar. Ayer nos preguntaba precisamente Lucas sobre qué vínculo hay entre Robertito Arana y el fútbol en Bolivia. Hemos revisado registros con nuestros colegas de nuestra sección deportiva y no encontramos algún vínculo de Roberto Arana. Robertito, que ha sido abogado de Luis Fernando Camacho en el caso de los jóvenes detenidos durante las protestas del 2020. Entonces, por ahí se podría entender que cuán fácil ha sido para Marcet comprarse este equipo en el torno e integrar además ese equipo. En alguna declaración del abogado escuchamos, según también los audios que nos ha mandado Lucas Balvin, de que en 2021 Marcet ha estado tramitando su pasaporte desde Bolivia. ¿Qué información hay respecto de esto, Lucas? Bueno, ahí esa fue una revelación ayer de las varias que dejó. Primero, Alejandro Balbi, además, también es una persona muy vinculada al mundo del fútbol. Es el presidente actual del Club Nacional de Fútbol, que es como... Yo soy de Peñarol, así que te diría que es el segundo más importante, pero son los dos importantes. Y Balbi declaró ayer que sí, que efectivamente a mediados de 2021 ayudó
a Marcet, o sea, para ubicarlo en la línea de tiempo, esto es antes de la detención en Dubái, estuvo ayudando a Marcet en un certificado, le consiguió un certificado libre de antecedentes judiciales, digamos, que él estaba solicitando para tramitar el pasaporte uruguayo desde Santa Cruz de la Sierra. Lo que se haya hecho desde Santa Cruz todavía es parte de la investigación, no se sabe concretamente quiénes participaron. Nosotros teníamos la información esta, que estábamos tratando de trabajar un poco mejor, de que efectivamente había una coordinación de abogados uruguayos con esta persona que tú mencionabas, Roberto Arana, que según entiendo estaba detenido, no sé por cuánto tiempo, pero existían ya estos diálogos y todo indica que Balbi participó en estos trámites, seguramente en coordinación con Roberto Arana. Y por otra parte, surgió en estos días, o sea, para que tengan una idea, hay como mucha información que se está procesando todavía porque venimos de casi 10 días de declaraciones de jerarcas ante el fiscal Machado, pero una de las cosas que en un momento tiene que ver con correos que se enviaron desde Santa Cruz de la Sierra a la Cancillería uruguaya ya en julio de 2021, o sea que antes de la detención ya había contactos desde Bolivia con la Cancillería uruguaya. Ahora, habrá que averiguar quiénes estuvieron en ese contacto. ¿Hay funcionarios del gobierno de Bolivia implicados en estos procedimientos, en estos trámites? ¿Qué se sabe, Lucas, allí? Es lo que te digo, sabemos que eso fue mencionado en una audiencia de que hubo correos enviados a la subsecretaría, a la oficina de la subsecretaría, y que ahora sabemos, vinculado a eso, que Balbi estuvo participando. Quedaron de aportar las pruebas, pero todavía en las carpetas, a esa parte de las carpetas no hemos accedido, seguramente se termina accediendo en los próximos días, pero lo que sí está claro es que ya en ese momento, estamos hablando, repito, antes de la detención, ya existían contactos desde Bolivia para tramitar el pasaporte uruguayo. ¿Cómo se entiende que Marcet estaba pidiendo a Balbi que se lo tramite documentación respecto de sus antecedentes personales, sabiendo que ya tenía proceso en estos dos casos, uno sobreseído y otro por el transporte de marihuana en 2013? Y bueno, pero ahí una línea de investigación que el fiscal deberá atender es justamente, como te decía, hay muchos contactos que tenía Marcet a nivel del Ministerio del Interior, o sea, de la policía uruguaya. Hay que ver qué tipo de movimientos existieron, si estos movimientos excedieron la norma, digamos, si se borraron antecedentes, si se actuó por fuera de lo debido, si esto eventualmente se hizo a cambio de algo. Evidentemente ya a esa fecha Marcet manejaba un nivel de recursos que lo que estamos empezando a ver es que ya a esta altura tenía bastante infiltrado el Estado uruguayo y tenía la capacidad de contratar abogados de mucho peso. Entiendo, acá en Uruguay claramente, porque es uno de los abogados más importantes, uno de los abogados penalistas más importantes. Entiendo por lo que vos me decís también que Arana es una persona, por lo pronto, importante a nivel de sus vínculos políticos, o sea, son perfiles parecidos en todo caso. Pero bueno, está empezando a surgir informaciones que ya a esa altura, mucho antes de que todos supiéramos quién era Marcet y qué tipo de personaje teníamos enfrente, ya estaba contando con los recursos suficientes como para mover cosas. Cuando hablo de mover cosas es mover trámite que no cualquiera puede hacer a nivel de la policía, por ejemplo. Y también, bueno, termina de cerrar un poco, porque si usted mira las escuchas telefónicas que le hacen a Marcet cuando cae preso en Dubái, él enseguida invoca bueno, hablen con el presidente Cartes, hablen con Abdo, él lo dice, eso está en las escuchas de ultranza. O sea que o sea, una persona cae presa y no invoca al presidente de un país o al expresidente para que lo ayude a hacer un trámite para salir de ese problema que tiene en ese momento. O sea que de a poco vamos viendo que no era conocido, eso es cierto, pero eso no significa que no tenía ya a esa altura un poder significativo.
Ahora, Lucas, mientras nosotros hablamos de todo esto y las investigaciones en Uruguay avanzan, entendemos de que en Bolivia también no sabemos dónde está Marcet, ¿eh? La última vez que lo vimos fue en Santa Cruz, se hizo un operativo para tratar de detenerlo, pero alguien por ahí se dice, le avisó y pudo escapar a tiempo. ¿Qué se sabe en Uruguay sobre dónde estaría en este momento Marcet? Bueno, pero ahí tenés, es otra señal de la dimensión de esta figura, porque volviendo a eso, ningún preso común tiene el reflejo de pedir hablar con un presidente, y ningún preso común y ningún delincuente de baja calaña, digamos, tiene la capacidad de escaparse primero de una cárcel de Dubái, después de un país que lo está persiguiendo la DEA, Europol, Interpol, y seguimos sin saber de él. O sea, y cada vez que demuestra que quiere aparecer en un medio, tiene como una capacidad de manejo de uso de la tecnología y tal, que es bastante superior, incluso que eso es lo preocupante, yo creo, del caso, lo que él muestra y el poder de tanto económico, de fuego o de contacto, es superior a veces al que tienen nuestros propios estados, que es lo preocupante. Pero volviendo a tu pregunta, lo último que sabemos es que un cuñado de Marcet se entregó, uno que se había fugado de una cárcel uruguaya, que esa es otra investigación que está en curso también en Fiscalía, tiene que ver con la posibilidad de que alguna persona de esa cárcel haya ayudado en su momento a liberar al cuñado de Marcet. Sabemos que hay de otros abogados que tiene Marcet, están negociando la posibilidad de entrega de otros familiares. Esto se está hablando en este marco. Lo estaban hablando de hecho con el ministro Heber, que es el ministro que renunció este sábado. Y de eso intuimos que estos abogados de alguna manera están en contacto con Marcet. Pero no sabemos desde dónde, ni creo que ellos lo vayan a decir. Es una situación complicada. De hecho, las personas de los entornos también es probable que tengan dificultades muchas veces para trabajar, porque es tanto en el caso de Mauricio Schwarzman en Paraguay, como otro caso que entiendo en Bolivia, que ustedes seguramente conozcan mejor, personas que por ejemplo, los que le tramitaron el pasaporte falso fueron asesinadas. Entiendo que en el caso de Bolivia hay una situación también de una persona desaparecida, un gestor que está desaparecido. Y bueno, no sabemos en qué, no creo, por lo menos nosotros, quizás la policía sí lo sepa o tenga ideas de dónde puede estar, pero no sabemos más nada que eso, que existieron contactos y que está abierta la posibilidad de seguir negociando con las autoridades posibles entregas. Ahora lo que se decía, o lo que las autoridades bolivianas dicen, Lucas, es que no habría salido de Bolivia. Por lo menos eso es lo que sostiene la policía boliviana, aunque hemos informado sobre también posibles pistas que dicen que habría pasado hacia Brasil. O Venezuela. O Venezuela. ¿No suena todo esto dentro de lo que tú dices sospechoso, Lucas? Es decir, una persona que pueda así prácticamente desaparecer. ¿Qué impresión te deja todo esto? También, además de esas versiones, otra que escuché, creo que fue pública también, era a partir de un operativo que hubo en Chile, que las autoridades chilenas se habían acercado, estaban participando de alguna instancia de coordinación para, bueno, o sea, esto no significa decir después de estar operando en Chile o estando presente en Chile, pero sí que las autoridades empezaron como a coordinar, que hasta ahora no había pasado. Lo que provoca esto es, para mí es parte de lo que decía recién, o sea, solamente alguien con muchos recursos y con mucha... Acordate que además que él está prófugo con una parte de su núcleo familiar, con varios hijos, o sea, y eso da a pensar que también debe estar acompañado de alguna equipo de seguridad o de parapolicial o de un tipo de resguardo como para poder moverse con cierta tranquilidad. Y bueno, vuelve lo mismo, lo que provoca estamos hablando de gente que tiene, por lo pronto, ese éxito en el tráfico de cocaína hacia Europa, dejó un nivel una acumulación de poder significativa, es lo que te puedo decir. ¿Qué dice el gobierno de Lacalle ahora ante toda esta sucesión de hechos que han terminado bajando a algunos de sus cuadros claves en la gestión? Hay un nivel de la discusión ahí que se da como, creo que parte de un juego político
a algunos le podrá gustar más o menos, pero que termina siendo como de construcción de relatos, ¿no? Obviamente, el gobierno de la calle ha intentado minimizar el problema desde el principio, o sea, como que el argumento ha sido, no quedaba otra que darle el pasaporte. Creo que algunos a esta altura se empiezan a dar cuenta que eso fue un error, de hecho, porque quizás si desde un principio hubieran dicho, o sea, qué mal que estuvimos en darle el pasaporte, que era lo que indicaba cierto sentido común, digamos, toda esta otra segunda causa se hubiera evitado. Eso puede ser una cuenta. Pero después entra ahí un juego ahí natural entre oposición y gobierno de qué tipo de vínculo hay con el narcotráfico de cada fuerza política, que yo creo que termina siendo un poco perjudicial porque es como bastante menor en todo caso qué partido político gobierne, si sea izquierda, derecha, sea conservador, liberal, ante los poderes de los que estamos hablando. O sea, el narcotráfico y el crimen organizado internacional lo que siempre va a buscar es la posibilidad y la ventana de estados débiles, y estados débiles no son sinónimo de izquierda o derecha o de tal partido o tal otro, son estados débiles. Y eso creo y creo que estados débiles muchas veces cuando los partidos y las facciones políticas no logran ponerse de acuerdo, es un resultado que haya estados más débiles. Y ese es un poco el problema que estamos teniendo, porque si en el Frente Amplio, que fue el partido que gobernó durante 15 años de centro-izquierda, también tuvo episodios de penetración del narco, también hubo episodios por ejemplo, se fugó Rocco Moravito de una cárcel de Montevideo. Rocco Moravito es uno de los principales de la mafia calabresa, de la Grandeta. Salió caminando de la cárcel y eso no generó grandes consecuencias políticas tampoco. O sea que el narco no mide mucho quién gobierna, sino las posibilidades que le da a quien gobierna. Y cuando la cosa se traslada solo a una puja de partidos y de pensar en la próxima elección, termina siendo perjudicial, yo creo. Lucas, ¿en qué condición declaró ayer Alejandro Balbi? Ellos declararon, todos los que han declarado hasta ahora están en condición de imputados. Hay ahí un tecnicismo que en realidad tiene que ver con el cambio de código. Nosotros antes para este mismo término, para esta misma condición, usábamos la palabra indagado, que yo creo que es más correcta. Imputado es lo que para el nuevo código lo que implica es que la posibilidad de que vaya con un abogado. No significa que todas las 12 personas que fueron ya estén asociadas a un posible delito. Claro. De hecho, no se formalizó ninguna investigación. Están en condición todavía de indagado. Ahora, ¿qué relación tuvo Balbi con Marcet? Él ayer declaró que lo conoció en 2019, a mediados de 2019, que le hizo primero estos trámites, ¿no? De certificaciones, cuestiones de liberar, de conseguir certificados de antecedentes judiciales, y que en un momento cuando cae detenido recibe una llamada, cuando cae detenido en Dubái ya en 2021, recibe una llamada de la esposa, y a partir de ahí empezó a trabajar específicamente en el trámite del pasaporte. Ahora, ¿es dirigente? ¿Cuál es la condición en el fútbol, Alejandro? Él es presidente actual de Nacional. Presidente. Sí. ¿Cómo un presidente obviamente podría estar vinculado con un trabajo de asesoría jurídica, digamos, con una persona en particular? Debería llamar la atención, Lucas. Bueno, sí, es como... En general los presidentes de los clubes también tienen ese ejercicio libre de la profesión, digamos. Entiendo la duda, creo que es bastante normal. De hecho, hay otro abogado que él justo señaló ayer, Santiago Moratorio, que también aparentemente tuvo algún contacto con Arana en su momento. Y bueno, y Balbi lo nombra en la audiencia, y seguramente el fiscal lo termine llamando, que también está vinculado al fútbol, está vinculado al otro club, a Peñarol. Pero sí empiezan a aparecer como por varios lados el tema de la conexión con Conmebol. Hay otra figura que es o sea, Balbi dice que conoce a H, a la subsecretaria, a través que lo conoce toda la vida por el padre y por el tío, que el tío, Eduardo H, es otra figura del fútbol vinculada a Nacional, y también fueron piezas claves de este armado que tuvo Uruguay con Paraguay y con Argentina, por el tema del Mundial de 2030. Eran otras figuras que eran como operadores del gobierno en el mundo de Conmebol.
Lucas, ahora acá en Bolivia hemos conocido de que Marcet actuó también con otra identidad. ¿En algún momento en Uruguay él hizo uso de otra identidad o ustedes por todo lo que se está investigando siempre llevó su nombre original? No, lo que vimos son de documentaciones adulteradas de Brasil, Paraguay y Bolivia. De acá mismo no, siempre fue con su nombre. Este, y Como las que vimos falsas fueron de otro lado, digamos. En Uruguay siempre actuó como Sebastián Marcet, entonces. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Sí generó, o sea, sí en algún momento hubo un modus operandi ahí extraño que era, pero sobre todo fue en la etapa que él estaba en Paraguay, aunque él se presentaba como uruguayo, sí modificó ciertas cosas de su perfil, se presentaba como productor artístico, hizo notas de sí, prensa, creó algún portal informativo diciendo que él era productor de espectáculos, que había estado en claro. contacto con algún músico popular, y eso se demostró que no era nada, digamos, sí era como una especie de fachada que él estaba armando de nada, de una vida o de un currículum, pero es más como modificar su currículum, digamos, o Así es. sus antecedentes laborales, algo así. Lucas, ¿qué razón y lógica hay o se entiende de que en 2021 Marcet estuviera tramitando desde Bolivia su pasaporte? Creo que eso es interesantísimo investigarlo más. Mi hipótesis, que es solo una hipótesis, es que a ese nivel que él estaba ya operando, entran en una lógica de cuanto más cantidad de identidades, pasaportes y documentos tengan, mejor. Entonces, como eso. De hecho, por eso se ven varios documentos adulterados y claramente es como más como de un perfil de alguien que está eh, en fuga inminente, digamos. Entonces necesita tener, cuanto más documentos, más capacidad de fuga, ¿no? Es mi hipótesis, ¿no? Ahora, eso supone que también estuvo tramitando acá con migración, porque según la declaración de Balvin, él solamente pedía que Balvin le mande su certificado de antecedentes, si es que vale el término, para tramitar acá en Bolivia su documento de viajes, como es el pasaporte. El argumento en realidad de Balbi ayer es que ese trámite lo estaba haciendo al nivel del consulado uruguayo en Santa Cruz. Como que desde allá se estaba pidiendo y apuntaba en el fondo a un documento uruguayo. Lucas, ahora te pregunto, acá en Bolivia las autoridades han dicho de que se ha desarticulado por completo todo el aparato que tenía Marcet operando como narcotraficante. De hecho, han descartado de que hay actividades. ¿Qué se piensa desde Uruguay? ¿Tú crees que ya Marcet esté completamente fuera del circuito del narcotráfico? Eso no lo sé. Creo que en un momento mi impresión era que también el gobierno boliviano tenía que mostrar un poco, que, no sé, actividad o que estaba desarticulando a toda su estructura, que es una manera, pero quizás también sea una necesidad ante lo otro evidente, que es que el pez gordo se te fue, digamos, ¿no? No es como una crítica al gobierno, no quiero que se me malinterprete, pero quiero decir un poco cómo fue la mirada desde acá. Lo digo esto en base también a cierta información en cuanto a que caen personas, en un momento, no sé si se acuerdan ustedes, pero se nombraron a un par de uruguayos que vivían en Santa Cruz, que estaban hace mucho tiempo, Dil Barrios y Perrini, eran figuras que evidentemente tenían un pasado delictivo y que estaban en Santa Cruz operando vinculado a circuitos de narcotráfico, pero no es tan claro, por lo menos desde algunas defensas o de averiguaciones que pudimos hacer acá, no está tan claro que esas personas que en un momento se presentaron como muy cercanas a Marcet, que efectivamente sean tan cercanas a Marcet. Al menos algún abogado de ellos, gente con la que hemos hablado, nos dijeron que, bueno, está, evidentemente tenían antecedentes, no es que sean personas 100% inocentes que cayeron en esta redada, pero no todos estaban, no era tan fácil decir que estaban vinculados a Marcet. Muy bien, Lucas, gracias por todos los antecedentes que nos cuentas respecto de la condición de buscado de Marcet y sus vínculos en la recepción de un
pasaporte que facilitó su salida después de su detención en Dubái, en Emiratos Árabes, sus vínculos en los viajes a Bolivia, en Paraguay también, así que vamos a estar pendientes de la información que podamos compartir, Lucas. Nosotros también, en cuanto ocurra alguna información relativa al caso, vamos a compartir con ustedes, de tal manera que también instalemos un trabajo de coordinación con la diaria allí. Buenísimo. Sí, al ser fenómenos muy transnacionales, creo que es medio clave eso, ¿no? La colaboración entre medios y que los periodistas podamos como situarnos en el lugar y no cometer errores, porque a veces, claro, es difícil, uno puede apurarse y decir algo de más de puro desconocimiento nada más, entonces siempre está bueno tener colegas cerca.